Bienvenidos a este espacio de educación cristiana, Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos con la exposición con la enseñanza del Evangelio según San Mateo. Y el énfasis que quiso dar Mateo a través de su Evangelio fue mostrar el reino de Dios y a su Rey, a Jesucristo. Después del Sermón del Monte, el Señor Jesús realizó una serie de milagros, con el propósito de demostrar su autoridad y su poder como Rey. Hoy estaremos examinando el pasaje en el capítulo 9, versículos del 18 al 26. Y el título de la enseñanza es El reino de Dios es para los que creen en Jesús. Permítanme introducir con la siguiente pregunta. ¿Jesús estará interesado en salvar a algunas personas primero? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Después de enseñar en el Sermón del Monte, el Señor enseñando en el reino, comenzaron las manifestaciones milagrosas para que pudieran ver al Rey gobernando. Manifestó su poder sobre las enfermedades haciendo sanidades. Sanó a un leproso y sanó al siervo de un centurión. También manifestó su poder sobre la naturaleza al calmar la tempestad en medio del mar. También manifestó su poder sobre los demonios, sobre el mismo Satanás, cuando expulsó a los demonios de los endemoniados en la región de Gadara. Jesús, además de mostrarse como Rey poderoso, también nos quiere mostrar que a su reino pueden acceder tanto judíos como gentiles. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El relato paralelo en el Evangelio de Marcos nos muestra que este hombre se llamaba Jairo y que además era el principal de la sinagoga. Además que su hija estaba agonizando. Este hombre tenía fe en Jesús porque recurrió para que le ayudara. Jesús en esta oportunidad se levanta para seguir a Jairo y lo acompañan también sus discípulos. Pero sucedió algo. Vamos a leer la narración y vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 29. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Al igual que Jairo, esta mujer de la cual no se menciona el nombre, tenía mucha fe. Ella pensó que Jesús podía sanarla. Y ella hizo algo. Tal como lo pensó, se propuso hacerlo, o sea, ella pasó a actuar. Aquí hay una gran enseñanza que podemos ver. Hoy en día, muchos hablan de Jesús, muchos dicen que ven a Jesús, pero nadie se acerca a él para tocarle, para que pueda experimentar su poder. Debemos hacer como esta mujer que tuvo fe que Jesús podía sanarla, que Jesús podía salvarla. Y cuando escuchamos de Jesús, no tener temor del que dirán, no tener temor aún de nuestros pensamientos, de nuestras costumbres o de nuestras costumbres religiosas, sino acercarnos confiadamente a Jesús para que podamos experimentar su poder. Sigamos el relato en el Evangelio según San Marcos, del versículo 35 al 38. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Aquellos hombres que llevaron la noticia solo vieron a Jesús como un maestro. Ellos expresaron: no molesten más al maestro. Pero ellos no vieron a Jesús como quien era, el Hijo de Dios. Ellos no pudieron entender que Dios tenía la capacidad de actuar sobrenaturalmente. Ellos como hombres pensaban que una vez muerta la niña, ya no había nada más que hacer. Así que Jesús se dispone a mostrar quién es Él y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Si vemos la situación, este hombre, Jairo, debió estar muy angustiado. Él le pidió a Jesús que fueran inmediatamente a su casa, pero por el camino se detuvieron. Así que él debió tener gran temor en su corazón que Jesús no lograra llegar a tiempo a su casa para que pudiera salvar a su hija. Jesús nos invita a que dejemos a un lado nuestros temores, nuestras angustias y depositemos nuestra fe en Él. Jesús a veces se tarda en respondernos, pero en lo que podemos estar confiados es que Él siempre nos responderá. Si hemos colocado la fe en Él, nosotros ahora somos hijos de Dios y Dios siempre tendrá algo de provecho en cada circunstancia para nosotros. Sigamos leyendo el desenlace en Marcos 5:39 al 43. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús entró donde estaba la niña y lo que hizo fue hablarle con su voz autoritativa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó en presencia de sus padres y sus discípulos. Jesús la resucitó. Él se mostró como el Rey que tiene poder sobre la muerte. Esta fue la primera resurrección que hizo Jesús. Como veíamos al principio, Jesús hizo una serie de milagros dando a entender que Él tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre la naturaleza y ahora está mostrando su poder sobre la misma muerte. Con esto podemos ver un cuadro adicional aquí. La niña representando a Israel y la mujer del manto a los gentiles. Vemos a un pueblo de Israel en agonía espiritual. Jesús se levanta y se dirige para salvarlos a ellos, pero en el camino es detenido para salvar a los gentiles. Los gentiles ahora tienen acceso al reino de Dios. Muchos ahora piensan que el pueblo de Israel fue desechado, pero vemos con este suceso, este cuadro que nos muestra el Señor Jesús acá, que una vez que Dios le dio sanidad a los gentiles, Él siguió para trabajar nuevamente con los judíos. El Señor Jesús restaurará a ese pueblo. En el futuro, cuando se acerque el tiempo del fin, el Señor tratará con su pueblo judío directamente. Vamos a ver lo que dice Romanos 11, del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que tanto gentiles como judíos hoy día tienen acceso al reino de Dios. Ahora, respecto a nuestra pregunta inicial, ¿Jesús estará interesado en salvar primero a algunos en especial? No, por supuesto que no. Jesús hizo muchos milagros, todos para que creyeran en Él.
para que la gente pudiera depositar la confianza y su fe en Él. Jesús es el Salvador de la humanidad y dice la palabra que en Dios no hay acepción de personas. El pasaje de hoy nos enseña que podemos acercarnos confiadamente a Jesús, sin importar las circunstancias. Él está allí esperando que nosotros nos acerquemos para sanarnos del pecado y ofrecernos salvación. La pregunta es, ¿y tú ya te acercaste a Jesús? Si no lo has hecho, te invito a que te puedas acercar a Él. Para eso necesitas reconocer tu pecado y entender que Él mismo te separa de tener una relación con Dios. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Dios les bendiga.